grande, agradecida al Colegio de Enfermeros Consejo Regional de Quinto Política. De verdad que hace mucho también mi palabra cuando me dieron mi colegio por especialista de bueno, vamos a comenzar con ella, vamos a hacer un recordario, ¿no? Hemos estudiado lo que es el manejo de drogas sinotrópicas. Y dado de que todavía el público todavía están llegando, no sé si algunas de ustedes quieren intensivistas de cardiología. Bueno, entonces digamos les va a servir porque estas drogas en su mayoría las estamos en esta especialidad. Pero nosotros como enfermeras a veces cuando entramos a trabajar en un hospital, nos rotan por todos los utilizables, entonces tenemos que tener todo el La condición es breve, es concisa, para no marearnos mucho sobre dos concentraciones, y básicamente para que podamos captar los cuidados de enfermería que debemos. Sabemos que la administración correcta de medicamentos es parte de la actividad del paciente, ¿no? Como enfermeras, creo que el objetivo fundamental de nosotras es de nuestros procesos de seguridad del paciente. Sí, trabajo en la Universidad Nacional, pero quedo en la enfermera en el manejo de drogas adictivas y inotrópicas. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares ocupan primero lugares de morbilidad y el mundo. Se observa que una de pacientes que padecen de estas patologías es requiriendo de fármacos inotrópicos, los cuales pueden salvar su vida. El inotropismo cardíaco se puede definir como la contractibilidad de la fibra miocárdica, es decir, la fuerza y velocidad de la contracción. Se consideran inotrópicos a los fármacos que aumentan el rendimiento cardíaco. Estos se pueden clasificar de acuerdo a su mecanismo. Dentro del grupo de los agonistas simpático-miméticos se tiene la adrenalina y la dopamina, que constituyen el grupo más importante de sustancias utilizadas como soporte farmacológico en situaciones de falla hemodinámica por insuficiencia cardiovascular de carácter agudo. Estos medicamentos requieren de un cuidado de enfermería especializado en la preparación, administración y prevención de eventos adversos. Algunos antecedentes. Como les mencionaba, la seguridad del paciente es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de eventos adversos se presenta de uno de cada 10 usuarios, ¿no? Pudiendo relacionarse con la administración de medicamentos, cirugía y anestesia, aplicación de inyecciones sin precauciones de seguridad, derivados sanguíneos no seguros y eventos relacionados al uso de dispositivos. 1 de cada 10 usuarios sufre un evento adverso. Y de ellos, en la mayor parte puede ser errores en la administración de medicamentos. ¿De quién es la responsabilidad? De la enfermera. En la actualidad, la causa principal de eventos adversos en la asistencia sanitaria son los errores en medicamentos. A nivel mundial se estima que el costo asociado a errores de medicación son de $42.000 billones anuales, casi un 1% del gasto en salud a nivel mundial. Y solo en Estados Unidos se produce una muerte por día y daño hasta 1.3 millones de personas al año. Ahora vamos a América Latina. Dice que se estima que de 1 de cada 10 pacientes hospitalizados presentaron daños producidos por los cuidadores sanitarios. Y que la tasa se duplicaba a 20 de tiempo de estancia se prolonga. Y en nuestro país, un estudio realizado por IBEAS, Perú, Estudio Iberoamericano de Efectos Adversos ligados a la hospitalización,
encontró que la tasa de incidencia de 4 errores relacionados con la alimentación correspondió a un 8.4%, siendo evitables en un 58.8%. Casi el 70% de errores se pueden evitar, ¿no? Referente al área de hospitalización, la de mayor prevalencia son los unidades de cuidados intensivos, con una de las mayores tasas, 21.4%. Referente a la presencia de errores de los enfermeros, estos están relacionados con el empaque de los medicamentos, órdenes poco legibles, carga de trabajo, ¿no? La carga laboral y la rotación constante del personal. Se señala el desconocimiento de los fármacos en cuanto a lo que es la dilución, la reconstitución, las compatibilidades e incompatibilidades de la administración de los fármacos, el tiempo de la administración y las consideraciones que debemos tener cuando administramos estas drogas. La administración de medicamentos inotrópicos y vasoactivos son indicados en actividades clínicas. Sin embargo, existen ciertas dificultades como la poca experiencia de algunos profesionales y la falta de información acerca de los cuidados de enfermería que debemos de tener al administrar estos. Bueno, vamos a empezar recordando los pies correctos que debemos de tener al administrar y preparar nuestros medicamentos, ¿no? En la preparación, el uso de nuestros guantes, la identificación del medicamento, saber cómo se diluye o cómo se reconstituye, fijarnos en lo que es la dosis, la vía de acción de estos medicamentos y la hora de administración, ¿no? Y en cuanto a lo que es proceso de administración, identificar a nuestro paciente, informar al paciente en el caso de qué le vamos a colocar, qué le puede producir, qué efectos va a tener. La velocidad de la administración debemos de tener en cuenta. A veces cuando estamos saturados, ponemos que si un antibiótico, digamos, la vancomicina, menos de 3 minutos, produce paciente. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de la velocidad de los medicamentos. El registro y el seguimiento que debemos hacer cuando colocamos una de estas drogas, en este caso los inodoro. ¿Qué cuidados debemos de tener al iniciar la administración de estas drogas? Primero, colocar una vía periférica nueva sin extensiones. Usar venas de calibre grueso. No usar la flexura por riesgo de extravasación, flebitis y necrosis. Debemos valorar continuamente la extremidad, ¿no? Temperatura, color y debemos usarlo solo en caso de emergencia, para después usar por medio de un catéter venoso. Acá tenemos nuestro catéter venoso central y debemos utilizar para la administración de este fármaco el lumen mediano. Para recordar, ¿no? Nuestro catéter venoso central tiene 3 lúmenes, el vía proximal, vía medial, vía distal. En la vía proximal vamos a colocar medicamentos que son de pseudoanalgesia y medicación intermitente. En la vía medial vamos a colocar administración de nutrición parenteral, medicamentos, vasoactivos y quimioterapia. Y en la vía distal la vamos a utilizar para medir la presión venosa central, líquidos basales, bolos, administración de albúmina, hemoderivados, medicación, tomas de muestras. Nuestras drogas sinotrópicas tienen que ser administradas en bombas de infusión, ¿no? Bueno, hay variedad de bombas ahora y ahora las últimas son unas bombas inteligentes, de esta cuestión para las más antiguas, ¿no? Pero muy buena en cuanto a lo que es la precisión de la administración del medicamento, ¿no? Y acá tenemos nuestras bombas, donde tenemos que rotular. Lo primero que tenemos que hacer cuando medicamos droga es la rotulación, ¿no? Nombre del medicamento, ponemos la dosis,
la fecha que estamos preparando, porque muchos medicamentos son de 24 horas. La hora de la preparación, muy importante, el responsable. Además, debemos de colocar la señalización a través de la tabla de colores, la protección de las drogas fotosensibles, en este caso utilizar los equipos radiopacos, y el cambio de líneas que debe ser cada 72 horas, ¿no? Ahí podemos ver en la tablita, ¿no? Los medicamentos vasoactivos van de color rojo, los de sedación en color verde, las hidrataciones van en color azul, los antibióticos en color amarillo, el celeste va lo que es la pseudoanalgesia, el naranja va todo lo que es el parenteral, el color gris, el quimioterapias y el blanco otros medicamentos. Nuestras drogas sinotrópicas nunca deben administrarse con bicarbonato, heparina, antibióticos ni otros medicamentos no cardiotónicos. No debemos faltar en bolo estos medicamentos porque produciríamos la muerte de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son los cuidados cuando instalamos una droga en nuestros pacientes? Obviamente, si ya está con bomba, tenemos que monitorizar a nuestro paciente, ¿no? A través de la frecuencia cardíaca, medir su saturación de oxígeno, el monitoreo invasivo de la presión arterial, el no invasivo de la presión arterial cada 15 minutos, y debemos de valorar la frecuencia cardíaca en busca de arritmias, ¿no? Para comunicar al médico inmediatamente. Además de monitorizar a nuestro paciente, tenemos que tener un balance hídrico estricto. 0.5 a 1 litro por kilo de peso de mano. Y como les mencionaba, la valoración periférica, el llenado capilar y los pulsos periféricos. Eso es muy importante, ¿no? Alguna vez en mi experiencia, cuando trabajaba en el hospital de Mollendo, yo a nivel 2, y el desconocimiento, porque a pesar que tenía la especialidad de emergencia, pues no veíamos, no alejamos, ¿no? Nos vino una paciente con todos los deditos necrosados. Había salido de la UCI, la habían salvado, ella dice, pero sin embargo sus manitos, deditos, toditos estaban necrosados. Cuando llegó, estaban como chamusqueados, y al mes se le cayeron toda la parte distal de los deditos, ¿no? Entonces, y esto es control de nosotros como enfermeras, ¿no? Valorar siempre la valoración de nuestros pacientitos cuando colocamos drogas. Y ¿qué es un fármaco inotrópico? Este fármaco inotrópico va a aumentar la fuerza cardíaca contraria, va a incrementar el volumen por diversos mecanismos, ¿no? Actúa sobre las propiedades cardíacas. Eso es lo que hace nuestro fármaco inotrópico. Aumenta la fuerza, aumenta el volumen. Y los fármacos vasopresores son los que actúan a nivel periférico, fuera del cuerpo. Tenemos una tablita fácil de recordar, que son los medicamentos que más se utilizan, ¿no? Para nuestros pacientitos, por ejemplo, tenemos la noradrenalina, es una catecolamina, su dilución es 8 miligramos, en dextrosa al 5%, 100 mililitros, su presentación viene de 4 miligramos, en 5 cepas. Tenemos la dobutamina, que es también una catecolamina, su dilución es de 250 a 500 miligramos, en dextrosa 5%, 100 mililitros, y su presentación viene de 250 miligramos, 20 mililitros. Tenemos la dopamina, una catecolamina de 400 miligramos, en dextrosa 5%, 1 mililitros, y su presentación viene 200 miligramos de 5. La adrenalina es una catecolamina, su dilución son 10 miligramos en suero fisiológico,
La adrenalina siempre se diluye en suero fisiológico, 100 mililitros, su presentación 1 miligramo mínimo. La levosimentan, que son sensibilizadores del canal calcio, su dilución es 12 miligramos en dextrosa 5%, 250, y su presentación viene 12.5 en 5 minutos. Y tenemos la vasopresina, que es un vasopresor no simpático mimético, su dilución con 4 miligramos en solo 5 minutos, y su presentación viene de 4 microgramos en 1 minuto. Vamos a hablar rápidamente de la dopamina. Como les mencioné, la dopamina, su dilución son 800 miligramos de 250 con dextrosa. Dura 24 horas. Debemos saber cuánto duran nuestros medicamentos. Nada, porque después pierden la efectividad y en lugar de ayudar al paciente, no lo vamos, lo empeoramos. Tenemos que se administra en forma intravenosa en infusión continua por bomba. Y su conservación es entre 15 a 30 grados. La dopamina en concentraciones de 0.5 a 2 microgramos por kilo, ¿qué va a hacer la dopamina? Va a estimular los receptores dopaminérgicos, va a producir vasodilatación renal, mesentérica y esplérica, y va a incrementar la diuresis. Es decir, produce vasodilatación e hipotensión. Y en dosis ya de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto va a estimular los receptores beta-adrenérgicos, que van a hacer a esta dosis incrementar la contractilidad miocárdica, el volumen sistólico, la diuresis, con un efecto sobre la frecuencia cardíaca, que va a producir palpitaciones, taquicardia, náuseas y vómitos. Y más de 10 microgramos va a estimular los receptores alfa-adrenérgicos. Acá va a producir una vasoconstricción de las arterias y las venas, incrementando así la presión arterial y la resistencia vascular. Entonces, ¿qué va a producir? Vasoconstricción periférica, hipertensión, taquiarritmias, hipoperfusión renal, escaras y necrosis quística debido a la extravasación, ¿no? De lo que les comentaba. Y es incompatible con el aciclovir, la anfotericina B, la indometacina y el bicarbonato de sodio. La dobutamina también produce un efecto inotrópico predominante y cronotrópico débil. Incrementa la contractilidad cardíaca, aumenta la presión arterial, incrementa el automatismo del nódulo auriculoventricular, sin alterar la conducción auricular mirética. Se diluye con 500 miligramos de 250 cc en solución de dextrosa, de igual manera se conserva entre 15 a 30 grados centígrados. Y acá es muy importante, ¿no? Dice, la coloración rosada indica que hay una oxidación. Sin embargo, no pierde potencia si se administra en el tiempo recomendado. Y debemos cambiar la solución 24 horas, ¿no? Igual que la anterior. Y va a actuar sobre los receptores beta-1 adrenérgicos, incrementando la estimulación cardíaca, la contractilidad y disminución de la resistencia pulmonar. Es compatible tanto con dextrosa y con cloruro de sodio, que puede administrar paralelos al nitrogluciato, a la taurina, al gluconato de calcio, la dopamina, a la epinefrina, heparina, insulina, lidocaína, potasio y ranitidina. Y es incompatible con el aciclovir, la aminofilina, el diazepam, la digoxina, la furosemida, el midazolam, fenitoína y bicarbonato.
¿Qué cuidados debemos tener con estas drogas? Corregir la hipovolemia, administrar por catéter venoso central y en bomba infusora, monitorizar al paciente su presión arterial y su frecuencia cardíaca, nuevamente observar las actividades vitales, vigilar el electrocardiograma en busca de fibrilación auricular, la titulación e interrupción de las dosis en forma gradual, debe ser en forma gradual, o sea, no podemos de 15 cc bajarlo a 3, ¿no? Hay que ir bajando de 2 en 2 o de 1 en 1, ¿no? Es un indicador de bien. Y cambiar la dilución igual 24 horas. Ahora tenemos la adrenalina. Creo que la adrenalina la usamos, ¿no? La mayoría creo que ha usado este fármaco. Su dilución, como bien lo dije, en solución clínica. Hay que tener un control estricto de la diuresis y observar efectos adversos a dosis alta, como que la irritación bronquial, los tromboespasmos, el edema pulmonar, la taquicardia, el desbalance entre lo que es aporte y consumo de oxígeno. ¿Y con qué se inactiva la adrenalina? Con el bicarbonato de sodio. Al igual que los fármacos anteriores, va a actuar sobre los receptores beta y los alfa, ¿no? En los receptores beta en dosis de 0.02 a 0.3 produce broncodilatación, incremento de la contractilidad y frecuencia cardíaca. Y en los receptores alfa, a dosis mayores a 0.3, hay incrementar el consumo de oxígeno, promueve la glucogénesis y vasoconstricción. En especial la renal. Ahora tenemos la noradrenalina. La noradrenalina va a actuar sobre los receptores beta y va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca, además de la vasodilatación, la broncodilatación. Se diluye, como les dije, en dextrosa al 5% en una presentación de 8 miligramos en 100. De igual manera, va a actuar sobre los receptores beta 1 y los receptores alfa. En dosis menores a 2 microgramos, incrementa el inotropismo, fuerza y velocidad, ¿no? Del gasto cardíaco. Incrementa el cronotropismo y a dosis en los receptores alfa mayor de 2 microgramos va a producir la vasoconstricción y la contracción de la estructura. ¿Qué cuidados? No debemos administrar la noradrenalina en pacientes hipovolémicos. Monitorice constantemente su frecuencia cardíaca, su presión arterial media debe estar por encima de los 70 milímetros de mercurio hasta estabilizar la hemodinámica. Y debemos tomar el electrocardiograma para detectar las arritmias u otras alteraciones como la JC invertida o alteraciones de crecimiento SP. ¿Qué cuidados debemos de tener? Observar, como bien dije, las arritmias ventriculares, de palpitaciones, la disnea, además del áudio de pulmón, atribuidos predominantemente a los efectos ARI, ¿no? La extravasación del tejido subcutáneo puede producir necrosis extensa del mismo. Bastante cuidado con la noradrenalina. Levosimendan. En lo particular, yo no he usado mucho este medicamento, no lo he visto en mi servicio, pero es también inotrópico, sensibilizador al calcio de las proteínas contráctiles del miocardio, ¿no? Es un vasodilatador y va a mejorar la contractilidad miocárdica. Se diluye en dextrosa al 5%, también su duración es solo 24 horas. ¿Qué precauciones debemos tener? En la presencia renal, hepática o en una función cardíaca comprometida. ¿Qué reacciones va a tener ese medicamento? Nos puede producir cefalea, potención, muerte, náuseas, taquicardia, dolor en la inspección y esta. Y tiene interacción con la insulina. Algunos vasodilatadores sistémicos. Tenemos la nitroglicerina. Es un vasodilatador que va a disminuir la pre-hipotensión, ¿no?
hace una redistribución del flujo a áreas sistémicas y produce un descenso de la presión arterial. A dosis menores de 50 produce una dilatación venosa y mayores de 200 una dilatación arterial. De igual forma se diluye en destroza al 5%. El nitroprusiato es también un ácido vasodilatador periférico que actúa sobre el músculo liso de los territorios venosos. Se diluye también en dextrosa. Esta solución es estable por 4 a 24 horas, ¿no? Dependiendo de la marca del medicamento, del fabricante. Y se protege, muy importante, esto se protege de la luz solar, ¿no? Entonces usamos los equipos radio opacos. O de lo contrario, pues lo cubrimos con material oscuro, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener con estos pacientes que utilizan este fármaco? Es monitorizar al paciente electrocardiográficamente, medición de la presión arterial de cada 5 a 10 minutos, no preparar la nitroglicerina en bolsas de PVC, administrar siempre en bomba de infusión y observar su tolerancia de 24 a 48 horas. Al igual que los demás fármacos mencionados, hay que dar la coloración en busca de sanoria. Y esto se corrobora con una gastometría. La miodarona, también bastante utilizada, ¿no? Su acción prolonga la repolarización de las aurículas y los testículos. En bolo se diluye 300 miligramos en el dextrosa y se debe colocar de 30 a 30 minutos monitorizando la presión arterial. Y en infusión se colocan 900 miligramos en 500 de dextrosa al 5% en bomba de infusión. En los cuidados, como bien dije, administrar en bomba, la dosis de mantenimiento será por 3 días, control del electrocardiograma, y también acá hay que siempre, bueno, eso ya es parte médica, tenemos los gases arteriales, ¿no? Medición de los gases arteriales. Y no se debe administrar junto con antidepresivos, antihistamínicos, con ribosafol, pues aumentan el intervalo útil. Bueno, en conclusión, hemos visto que la mayoría de estos medicamentos, sí o sí, el paciente tiene que estar monitorizado. Sí o sí, tenemos que colocarlo en bomba de infusión. Sí o sí, tenemos que tomar siempre un electrocardiograma, ¿no? Y algunas conclusiones a las que podemos llegar es que esa actividad de la administración es netamente actividad de enfermería, ¿no? Tiene una responsabilidad moral y legal, existiendo en ella riesgos que atentan contra la vida y la salud de los pacientes. Esto se ha ratificado con el Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú, en el que se enfatiza que la enfermería es una profesión de servicio y se desea confirmar que asumen el compromiso de actuar con responsabilidad ética en todas sus. Las drogas vasoactivas son una herramienta para el cuidado de enfermería que favorece a la disminución del consumo de el mantenimiento del ambiente térmico neutro y la estabilidad metabólica son relevantes como medidas. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que es la administración de estas cosas, porque nos puede conllevar a problemas, ¿no? Y si desconocemos, porque realmente a veces podemos, no siempre vamos a recordar con cuáles son incompatibles, preguntar, siempre hay que preguntar. La persona a la que tenga más experiencia o al médico, no debemos siempre preguntar antes de poder cometer un error y bueno, vernos envueltas en situaciones legales. Y termino con esa frase, ¿no? Hay algunos pacientes que no podemos ayudar, pero no hay ninguno que no podamos ayudar. Gracias.